Amigos, amigos de este canal YouTube, nos encontramos nuevamente con Harold Correa, tu amigo chileno que con gentileza y amabilidad nos ayuda a entender desde el punto de vista de lo que ocurre en la política y economía chilena, también qué está pasando en América Latina. Harold, en esta oportunidad quiero concentrarme en el tema constituyente, porque además quiero decirte que para los peruanos es muy importante entender lo que está pasando en Chile, porque esa fue y todavía sigue siendo para algunos aquí en Perú una propuesta muy, una bandera muy, digamos, alta, ¿no? Una nueva constitución. Con ese tema, el presidente Castillo, entonces candidato, enarboló pues una supuesta idea de cambio, pero detrás de esa frase no había mucho, la verdad. No había ni siquiera una lectura adecuada de la Constitución. No es el caso de Chile, pero sí nos interesa mucho porque todavía hay quienes aquí siguen diciendo, vamos a cambiar la Constitución, pero sin saber un poco qué cambiar. En anteriores entrevistas nos explicaste que el tema de la constituyente chilena había sido, curiosamente, una salida de la derecha chilena para tratar de afrontar la crisis que llevó a, me parece, en 2019 a Chile y a Santiago en particular a una situación dramática donde incluso quemaron iglesias. Fue un tema mundialmente visto. Entonces, la salida política que encontró el gobierno de Piñera y los partidos de derecha fue, vamos a abrir un espacio que es la constituyente. Y esa constituyente generó pues una gran expectativa con una mayoría de integrantes de constituyentes de izquierda que sin duda daba una impresión de que algo iba a pasar ahí. Pero después, como tú ya lo has relatado en una anterior entrevista, vino el referéndum para ver si se aprobaba o no el resultado de ese trabajo y ganó el no, ¿no? Y luego ha venido una última derrota electoral para Boric y todos los pro nueva constitución, en el sentido que para la nueva constitución ha ganado la derecha, en la extrema derecha. Entonces, ahora sí nos tienes que dar una explicación un poco mayor porque no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, Enrique, yo primero te diría que de todas las veces que hemos conversado, creo que este es un capítulo de continuidad absolutamente racional y lógico de lo que hemos hablado. Primero, si mal no recuerdo, yo en aquella oportunidad que conversamos por primera vez del primer proceso constitucional chileno, aparte de decirte que era una reacción de la derecha para contener el estallido social, aparte de decirte que había contado con la transversalidad de la clase política chilena en ese cometido, donde también estaba incluido Boric, que en ese minuto no era presidente, aparte de todo eso, yo te diría también que era una irresponsabilidad, a mi juicio, construir la apertura de las reglas del juego en su modificación de un país como el nuestro, como el tuyo también, en un proceso en que no hay legitimidad de la conducción. El presidente Piñera no tenía ninguna posibilidad de conducir ningún proceso constitucional. Por lo tanto, yo creo que es una tremenda irresponsabilidad de abrir el proceso constitucional en la crisis. Las constituciones se hacen para estabilizar y para modernizar y para avanzar en los derechos de los países. No se hacen para solucionar crisis de modelos económicos ni de demandas reivindicatorias de la gente. Esa es la primera gran cuestión que yo diría, porque esto nos lleva a años de inestabilidad, como también lo advertimos en esa entrevista, que ya vamos por el tercer año de inestabilidad política en Chile, producto de una decisión de este tipo. El primer proceso, con estas características, fue tomado como muestra ciudadana en una efervescencia social. Y por lo tanto, se le convenció a la gente, a los ciudadanos chilenos, que la solución para los abusos que ellos estaban demandando en las calles era una reforma constitucional. Y eso explica racionalmente la tremenda mayoría que concurrimos los chilenos a decir queremos una reforma constitucional en el primer plebiscito de entrada. Pero al poco andar, la ciudadanía se dio cuenta de que la expresión elegida para esa reivindicación de derechos sociales no era la correcta, entre otras cosas porque quienes fueron electos tuvieron un mal desempeño en la convención. Tuvimos gente que mintió, salió electa diciendo que era una reivindicación por cáncer y no tenían cáncer. Pusimos personas que lideraban la convención constitucional internamente que no fueron capaces de articular un proceso de conversación sana. Hubo más bien una transacción de causas en esa convención y terminamos con un texto constitucional pesado, oscuro desde el punto de vista de la intencionalidad en todas las causas y con una derecha parapetada en los ejes fundamentales de lo que había sido la constitución de Pinochet. Y además, obviamente, con muchos movimientos llamando a votar en contra, particularmente ligados a la derecha, pero sí, también movimientos responsables que habían estado ligados a la concertación y que decían, votemos
para una nueva y mejor constitución, no para esta. Bueno, resultado de eso, el gobierno se juega con todo para aprobar ese texto constitucional que estaba muy enraizado con sus causas también de asunción del poder y pierde estrepitosamente en un plebiscito de entrada, no, de salida, perdón. No es que la gente se volvió de derecha en ese plebiscito, no es que la gente no quería constitución, es precisamente la votación contundente para la ciudadanía que, como digo yo, se sintió muy entusiasmada al entrar en el puente colgante, pero cuando vio que no había solidez en ese puente colgante a mitad de camino, se dio cuenta de eso, el puente se movía con los vientos y nadie los defendía, lo que hizo fue, y nadie los entendía tampoco, lo que hizo fue, a mi juicio, la ciudadanía en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional fue salirse del puente y volverse hacia atrás. Es decir, no avancemos más, mejor retrocedamos a zonas seguras y conocidas. Y la clase política de nuevo, esto es muy importante, Enrique, para entenderlo con honestidad intelectual y política, la clase política de nuevo dijo, no obstante que el plebiscito de salida era un rechazo, por lo tanto debió haber permanecido la Constitución del 80, la clase política en su conjunto dice, nosotros queremos hacer un nuevo proceso constitucional. No podemos quedar con esta Constitución del 80 más ilegítima que antes y en la incertidumbre. Entonces el presidente Boric y las fuerzas políticas nuestras, totalmente transversales, llegaron a la conclusión que había que inventar un nuevo proceso constitucional. Y eso llegó a un acuerdo el diciembre del año pasado, es decir, del 2022, donde se estableció un nuevo acuerdo constitucional, Enrique, pero completamente distinto al anterior. Completamente distinto al anterior. Pero en todo sentido, en motivación, en espíritu, en formación, en conformación y en proyección. Entonces, como tuvimos tanto problema con la mitad del puente colgante, los políticos chilenos, porque ningún ciudadano salió a la calle a decir queremos un nuevo proceso de constitución, fueron la clase política que dijo hagamos uno nuevo, pero asegurémonos. Entonces, ¿cómo hicieron este proceso constitucional? Primero dijeron vamos a hacer un órgano tripartito. Vamos a elegir a 12 expertos constitucionales. Perdón, 24 expertos constitucionales, 24 expertos constitucionales, que van a ser elegidos por el Congreso, donde están las fuerzas políticas más convencionales. Recordemos que el otro era completamente democrático, sin nadie que intervenga como poder constituido, y era particularmente ligado a la ciudadanía, no tenían nada que ver los políticos, de hecho se quiso en esa convención eliminar el Congreso en su versión senatorial, y ahora era, elijamos 24, ahora es, elijamos 24 expertos constitucionales elegidos por las fuerzas políticas tradicionales del Congreso. Segundo, vamos a elegir 12 expertos constitucionales que van a ser una especie de garantes de la admisibilidad de las normas constitucionales que se vayan a discutir. ¿Garantes de cuáles normas constitucionales? De las que estén en 12 postulados exactos que el acuerdo político de diciembre del año pasado resguardó. 12 postulados de los cuales no se puede mover ni los expertos, ni la comisión de admisibilidad, ni el tercer elemento de este cuerpo, que son los consejeros constitucionales. También le cambiamos el nombre para que no parezcan convencionales de los otros. Todo cambió. Entonces tenemos una suerte de conversación constitucional muy segura para la élite política. Expertos que van a redactar, de hecho ya redactaron el primer formato constitucional, lo que se eligió el pasado 7 de mayo, que son los consejeros constitucionales, y la comisión de admisibilidad, que después del trabajo de ambos va a decir cuáles son fuera o dentro de los 12 postulados que la propia élite política resolvió. Entonces, como tú podrás ver, es un proceso absolutamente distinto. Un solo ejemplo notable. Teníamos en la convención anterior, la que provocó el movimiento ciudadano, la definición de que éramos un Estado plurinacional y teníamos escaños reservados en esa convención para el mundo indígena, de acuerdo a la temperatura del momento. Ahora, nadie se acordó de los indígenas y no hay, ni hay precisamente uno de los 12 postulados que no somos un Estado plurinacional, y por otro lado, estableció cero elección del mundo indígena, salvo uno que entró por una suerte de discriminación positiva, pero muy controlado a este proceso constituyente. Pero ahí tú puedes ver la magnitud de la oscilación de la política chilena en materia constitucional. Entonces, fuimos a la elección del 7 de mayo, donde compitió la derecha tradicional, de Renovación Nacional y Bópoli, lo que fue la concertación PS, PPD, PR y Democracia Cristiana, salvo el PS, los otros concurrieron en una lista única y una lista de gobierno, que es Frente Amplio, más Partido Comunista, más Partido Socialista Chileno. Esas cuatro grandes fuerzas compitieron, la derecha extrema, la derecha tradicional,
lo que fue la concertación sin el PS y el PS más el Partido Comunista del Frente Amplio. ¿Qué ocurrió de esa elección? Para juicio de muchos una sorpresa, para juicio de algunos no. No solamente la gente corrió a la otra ribera del puente de la cual había salido, sino que se fue a la zona más segura de la montaña, en código político chileno, a lo tradicional, y votó mayoritariamente, de manera abrumadora, por no la derecha tradicional, por la extrema derecha que está surgiendo en Chile. Entonces, de 50 convencionales, de 50 consejeros constituyentes, la derecha extrema sacó 23, más 11 de la derecha tradicional. Y nuestras fuerzas políticas progresistas, que básicamente fueron reflejadas en las fuerzas de gobierno, sacaron 16. Tú puedes ver que eso es no solamente distinto, es diametralmente opuesto a lo que habíamos soñado anteriormente como reforma constitucional. Y lo curioso es que esta gente que representa la extrema derecha, liderada por José Antonio Kast, fue la gente que dijo al principio, no queremos un proceso convencional constituyente, el primero. Después llamó a votar en contra del proceso constitucional y en este nuevo proceso no firmaron el acuerdo, porque querían mantener esta constitución del 80. Entonces, la energía política de la convención chilena hoy día es la energía del rechazo permanente. Y es una energía tan fuerte que puede vetar y que puede modificar. Entonces, ¿qué va a pasar el 4 de diciembre de este año? Va a haber un plebiscito de salida de este proceso constitucional que yo te estoy describiendo y que empieza formalmente, ya empezó con los expertos y se va a realizar ahora a partir del 6 de junio con los convencionales electos. El 4 se va a tener un texto constitucional que va a ser un hermano mellizo o gemelo quizás de la Constitución del 80. Porque ya viene así, porque los convencionales expertos ya hicieron un texto más o menos parecido a lo del 80. Y con la fuerza de derecha que entra ahora, de derecha más conservadora, indudablemente lo único que puede cambiar es más hacia el conservadurismo que más hacia el progresismo. Entonces vamos a tener el 4 un texto constitucional conservador, por decirlo de manera políticamente neutra. Entonces la ciudadanía va a tener que elegir por ese texto constitucional conservador, de entrada o de salida, si quiere o no quiere ese texto. Si no quiere, no pasa nada porque rige la del 80. Es decir, la extrema derecha o la derecha chilena ganó por los dos lados. Ganó porque aprueban el texto, que viene seguramente con mayor conservadurismo que el que quisiéramos, pero además muy legitimado por todo este proceso, o queda la del 80, que es la copia original de lo que estamos haciendo ahora, literalmente. Entonces, tú comprenderás la frustración en la gente de centro izquierda, en esos ciudadanos que salieron a las calles, en que después de las manifestaciones grandes de Chile, no hay ni mejores pensiones, ni mejor salud, ni mayor redistribución de la riqueza, ni mejor educación, ni hay nada que ellos de lo reclamaron. Lo único que hay es una constitución que se va a hacer igual de mente parecida a la anterior, y si no, la anterior. Entonces, efectivamente el proceso es difícil de entender de afuera, pero es muy interesante para países como el Perú, porque demuestra efectivamente que los climas políticos son fundamentales para tener los liderazgos políticos adecuados, que sean capaces de conducir procesos serios de reflexión de largo plazo y que no entremos en la tentación coyuntural de los problemas de la política solucionados con instrumentos como las constituciones y no pensando en la ciudadanía. ¿Chile necesita una constitución nueva? Sí. ¿Chile necesita una constitución más progresista? Sí. ¿Chile hizo bien las cosas para ello? Creo que la gente, la ciudadanía, sí. La clase política no ha estado a la altura de poder interpretar y conducir ese proceso. Pues tenemos una situación complicada, ¿verdad? Porque efectivamente si el 4 de diciembre la población votara no, no sé, ¿en cuántos años tenemos ya en este tema? Unos 4 años será de discusión Así es, constituyente, así es, ¿no? así es, Con los así recursos, la es. energía y el desgaste político de una clase política que lo que tiene que recuperar es confianza y no parece que está en ese camino. Me quedo con una Claro, frase con la que empezaste esta entrevista, ¿no? Las constituciones no se hacen para solucionar crisis, ¿no? así Eso es. creo que queda como un pensamiento para toda la región en general. Sí, y Chile en eso ha sido un laboratorio. El proceso constitucional chileno no fue por la fuerza y la convicción de la clase política,
fue por la necesidad de la clase política de solucionar sus problemas en un contexto de crisis. Y lamentablemente eso no es a mi juicio, no es una manera adecuada de mirar el desarrollo de nuestros países en Está particular. claro, está claro. ¿Mm? Pues Harold, gracias por ilustrarnos. Estamos más ubicados ahora en el tema. No es muy fácil de entender desde fuera, pero con tu explicación creo que podemos seguirlo con mejor éxito y ver, ojalá para Chile tengamos un proceso que ayude a fortalecer la democracia, la institucionalidad y, como tú dices, incorporando elementos progresistas dentro de una constitución cuyo origen, la de Pinochet, pues tenía estos elementos tan complicados con respecto a los derechos humanos y todo lo que conocemos. Muchas Así gracias, es. Harold. Un fuerte Un abrazo abrazo grande, Enrique. Cuídese y aquí estamos a tu disposición. y Un seguimos abrazo. conversando sobre nuestros países y sobre América Latina. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.